¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura 92.1, con estreno el día lunes, 21 horas, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Seguimos hablando de las pensiones, seguimos hablando de la seguridad social, por supuesto, con el dueño de la pizarra, el señor Pedro Pizarro. ¿Cómo le va? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días. Nervioso lo veo. Algo, pero siendo hincha de la U como que es inevitable a esta altura. Así que esperemos salvarnos de aquí a fin de año. Así que muchas gracias a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Gracias por la sintonía que hemos tenido, por los mensajes que hemos recibido durante la semana. Y estamos en un nuevo capítulo para seguir hablando de pensiones y seguridad social. Y hoy día tenemos una tremenda invitada, una gran amiga que les quiero presentar, la Soledad Ormazábal, que es investigadora de Horizontal. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo te va? Hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Aquí muy bien, lista para hablar de seguridad social y pensiones y la reforma que se nos viene. Esa es la idea, podamos hablar ahí y hablarlo en simple para que las personas que nos estén acompañando puedan ir entendiendo bien de qué se trata la problemática de pensiones y seguridad social y cómo la podemos seguir mejorando. Así es. Oiga, partamos con el tema de la PGU, que estuvo removido esta semana, ¿no? ¿Se acuerda que habíamos comentado la semana anterior que había un rezago de 500.000 o 600.000 personas? Creo que eran 550.000 PGU que no se habían pagado. Y esta semana la Subsecretaría de Previsión Social y el IPS entregaron una nueva estadística con 320.000 más o menos que se habían pagado. Sí, tuvimos una actualización de números y es una buena noticia. O sea, la cantidad de personas que aún no están recibiendo la PGU es más o menos la mitad del potencial. Menos de los que habían antes, y eso quiere decir que hay más personas que se han ido incorporando y creo que eso es una buena noticia. Sole, ahora nos sigue faltando la mitad de los potenciales de los 600.000 en total que debiesen incorporarse. Claro, todavía hay demora que al parecer sería por problemas de identificar a los beneficiarios y algunos problemas con el instrumento de focalización, es decir, esto es el instrumento que permite identificar quienes cumplen con los requisitos que la ley establece para recibir el beneficio. Sí, porque ese fue otro de los temas que esta semana estuvieron en la Comisión de Trabajo, no recuerdo bien, creo que fue el martes o el miércoles, que estuvo el subsecretario, estuvo el director del IPS y el superintendente de pensiones explicando las temáticas que habían ahí, y de lo que estuve viendo en la comisión, cosas que quedaron claras. Uno, a nivel de campaña de difusión, era como unánime reconocer de que se puede hacer mejor y claramente hay que llegar con medio idóneo para tercera edad. O sea, si de pronto tú sigues una campaña por redes sociales o por Instagram, digamos que no es el más adecuado, entonces ahí parece que les están avisando a través de las colillas de pensiones y a través de las propias compañías de seguro y de las administradoras de fondos de pensiones. También se dan estas cifras actualizadas que establecen que aproximadamente la mitad ya lo está recibiendo. Y el test de afluencia, que yo creo que es el que genera la gran discusión hoy día, porque el test de afluencia, que la ley habla de ingreso y patrimonio, ahí mismo se señaló que se está ocupando solamente factores de ingreso y no factores de patrimonio, porque no serían confiables las fuentes de información que hay respecto al tema patrimonial. Y que la línea de corte estaría en 497.000 pesos y fracción, es decir, de ahí para arriba, según el instrumento que está ocupando el gobierno, la persona sería parte del 10% más rico de los adultos mayores de 65 años, que es una cifra que uno entra a cuestionar un poco la veracidad o no. ¿Te parece que la cifra está más o menos dentro del rango o crees de que hay algunos errores en el instrumento que se están utilizando? Mira, parece un poco bajo. Si bien sabemos que en los adultos mayores los ingresos son menores, es decir, si bien hay menos pobreza, que eso también es una realidad, los ingresos son más bajos que en el resto de la población. Pero da la impresión de que es un poco bajo el corte en 490.000 para determinar el 90% de menores ingresos. Claro, y entiendo que esto lo hicieron con el instrumento de la CACEN. ¿Qué es la CACEN? ¿Tú nos podrías dar como una explicación así para que la gente sepa qué es lo que es la CACEN y qué mide? Claro. La CACEN es la encuesta de caracterización socioeconómica
Es una encuesta que se toma a nivel país, a los hogares, y se hace un detallado cuestionario para identificar las características socioeconómicas de las familias. Como dije, tiene representación a nivel país, pero esto pasa en todas partes del mundo. Las encuestas para medir ingresos tienden a subrepresentar a el segmento de más altos ingresos. No sé si se entiende. En el fondo, Sí. la gente de más altos ingresos tiende a no contestar las encuestas, por lo tanto, no están correctamente medidos. O sea, si aquí lo que tenemos que determinar es el 10% más rico, ¿no sería esta encuesta lo más idóneo, porque por lo que tú me estás diciendo, para medir los últimos tramos, no es el ideal? Exacto. Justamente el tramo más rico es el tramo que es menos capturado por este tipo de encuestas. Por lo tanto, no es lo mejor para determinar dónde están y quiénes son. Ya, y probablemente eso es lo que te puede estar generando que la línea de corte esté en una cifra que a ti y a mí nos suena como baja, como para poder determinar, porque decirle a una persona que tiene un ingreso sobre 497.000 pesos que está dentro del 10% más rico de la población no suena muy razonable ni muy serio. No, la verdad es que no, además está muy cerca del sueldo mínimo, honestamente. O sea, la verdad es que no se ve bien. Además hay una cosa que conversamos el otro día cuando estuvo Patricio Coronado con nosotros, que tiene que ver con la factibilidad o la facilidad para que el instrumento del test de afluencia sea efectivo. Porque uno entiende que la determinación es mucho más fácil determinar ese 10% que determinar el 90%, una cosa que es bastante natural, ¿no? O debiese ser al revés. En este caso, por este problema que estamos hablando que tienen las encuestas a hogares, como la CACEN, que es la que se está usando para poder hacer este test de afluencia, el problema es justamente que es muy difícil identificar al 10%. El 90% está mejor identificado en la encuesta. Ese es un proceso más fácil si lo haces así, buscando el 90%. Claro, buscar al 90%. El problema es que si no tienes identificado al 10%, ¿cómo llegas a ese 90%? Porque en el fondo te falta el universo para poder medir ese 90%. No lo vas a encontrar. Bueno, que se sabía que era un instrumento no simple de crear, o sea, y por eso es que la ley estableció un plazo. Nosotros partimos implementando la PGU y partimos generando las mesas para llegar con el instrumento, pero es un instrumento que se tiene que ir mejorando. Entonces aquí más allá que un espíritu de crítica o algo, el llamado es, ojalá se mejore para que le llegue a todos los que tiene que llegar según la ley que aprobamos en enero. ¿Es una buena política la PGU? O sea, si pensamos que partimos con un pilar solidario que creó la presidenta Bachelet en el 2008, que primero era al 40%, después subió al 60%, ahora llega al 90% con esto de la PGU. ¿Es una política de Estado que se debe perdurar y que se tiene que seguir mejorando? Mira, a mí me parece que la PGU tiene pros y contras. Tiene pros porque es un instrumento bastante más simple que para que lo entienda el público, para los beneficiarios mismos, se entrega una cantidad que es pareja para todos, salvo el tramo decreciente, pero que es menor. En ese sentido es un buen instrumento, pero claro, un instrumento que no focaliza, es un instrumento que se entrega la misma cantidad a una persona que puede tener una pensión de 500.000 y una persona que tiene una pensión de 50.000 pesos. En ese sentido, el pilar solidario que teníamos antes hacía una diferencia ahí, apoyaba un poco más a quienes tenían menos. Y eso es, desde luego, es una mejor asignación de los recursos del Estado. Sí, ahora ahí lo que se comentaba cuando teníamos el pilar solidario era que eso podía desmotivarte a cotizar, porque si tú sabías que el aporte que te iba a dar el Estado era menos si tu ahorro era más, podía ser, sobre todo cuando una persona estaba próxima a pensionarse, que dijese, bueno, ¿para qué sigo yo cotizando en esas condiciones si con eso el Estado me va a dar menos? O sea, tiene pros y contras, efectivamente, tal como tú dices, aplicar el mismo monto para todo o hacerlo en forma decreciente. Y aparte que es más caro, porque si todos asignan la misma cantidad de plata a un universo de personas mayores, es harta más recursos lo que tienes que inyectarle. Es bastante más caro. Y bueno, si bien desincentiva, como bien tú decías, desincentiva a la gente que podía estar en el fondo en el límite, si ahorro más me van a dar un poco menos, pero por otro lado estaba garantizado que mientras tú más ahorrabas, mayor iba a ser tu pensión igual, si por un lado o por otro.
Si es que sumábamos ambos, en el fondo. Ambos, el ahorro personal más el aporte del Estado, la pensión final iba a ser mayor siempre mientras más ahorrada, lo cual también permite incentivar a ahorrar finalmente. Perfecto. Y hemos sabido también, y se ha anunciado, se ha dicho que viene la reforma, que vienen cambios de PGU. ¿Qué cambios le harías a la PGU? O sea, ¿cómo la seguimos mejorando, este instrumento que ya se generó en el mes de enero? ¿Qué se podría hacer para que sea mejor aún que lo que es hoy? Mira, a mí, más que aumentar la PGU en el sentido que lo ha planteado el gobierno, que es en el fondo llevarlo al 100% de la población, a mí, lo cual, como tú bien decías, es carísimo, a mí me gustaría que se creara un nuevo instrumento que fuera sobre la PGU y que focalizara, como lo hacía el antiguo APS, en el fondo que le diera más a quien más necesita. También se podrían incorporar temas de género ahí, hacer una diferenciación entre el aporte para hombres y mujeres, sabiendo que las mujeres tienen pensiones más bajas. O sea, hacer un poco más de política pública sobre este mínimo que estableció la PGU, que está muy bien, que en el fondo tenemos una pensión sobre la línea de la pobreza para todos, y eso está perfecto. El tema ahora es tratar de hacer un poquito más de política pública con los nuevos aumentos, creo yo. Sí, ahora, claro, si te entiendo bien, con la PGU aprobada en enero, aseguramos que todos los adultos mayores de 65 años queden sobre la línea de la pobreza. O sea, aseguramos ese piso. Y tú lo que dices es que si se va a inyectar más plata, que eso no sea uniforme, o sea, sino que ahí se aproveche de ir haciendo distinciones. Tema de género lo comparto, o sea, obviamente que tenemos una brecha de hombres y mujeres que podríamos tratar de reducirla en algo, dándole más PGU a las mujeres que a los hombres. Creo que podríamos hacer algo también por años cotizados. Sin duda, sin duda. ¿Qué otro tipo de diferenciación podríamos hacer ahí? Bueno, también por nivel de ingreso. En el fondo, dar un mayor monto a quienes tienen pensiones objetivamente más bajas. Ya, y eso lo podemos hacer con la misma plata, en el fondo. Ni siquiera, o sea, si ya estás pensando subir a 2.50... O menos. O menos, dependiendo cómo lo focalices. De acuerdo a nuestros cálculos que hemos hecho en horizontal, un instrumento de las características de las que he dado sería bastante más barato que subir la PGU parejo para todos, incluido el 10% más rico. Fíjate que hay una cosa, que yo escuché a Soledad, me acuerdo de la conversación que tuvimos también la semana pasada, de las encuestas que hemos estado viendo. La próxima semana tenemos un gran invitado, nos van a presentar acá en exclusiva una encuesta que se hizo respecto al tema de pensiones. Pero hubo una que hace unos días que presentó CADEM, contábamos el otro día de la criteria que se había ejecutado en el mes de julio, y la gran mayoría siente y piensa en este debate largo que hemos tenido respecto al tema de las pensiones, sobre todo con el tema de la propiedad, que todas las mejoras que deben hacerse hay que hacerlas con impuestos generales. Cuando se habla de solidaridad, de ese concepto, la mayoría dice, bueno, esto se hace con impuestos generales. El tema es que yo lo que he escuchado en este rato con mucha atención es que los instrumentos son caros, que ya levantar la PGU en el mes de febrero también requirió un ejercicio matemático importante para asegurar los ingresos, los ingresos permanentes que permitieran financiarla. Pero claro, uno piensa, entendiendo cómo está la situación del país, cómo se prevé quizá a corto plazo, cuando se habla de una recesión, ¿tú crees que se le va a hacer fácil al gobierno eventualmente ir accediendo a estas metas que se está proponiendo de llegar al 100%, de llegar a los 250.000, que eventualmente pueda tomar esta idea que me parece muy inteligente de generar un instrumento que permita focalizar también? ¿Lo crees factible? Bueno, todo va a depender de la reforma tributaria, creo yo. O sea, sí, en el fondo es la reforma que es como un poquitito la madre de las reformas que vienen a continuación que ha planteado el gobierno. Porque sin la reforma tributaria no hay espacio fiscal para implementar estas nuevas medidas. Yo creo que la reforma tributaria, en ese sentido, bueno, salimos del tema, pero el gobierno va a tener que ser flexible en los instrumentos para que se logre una mayor recaudación, porque así tal cual como está presentada, parece tener muchísimos costos
para la inversión, el crecimiento, la creación de empleo. Por lo tanto, en principio yo creo que el gobierno va a tener que flexibilizar su postura. Sí, pero y aparte que los tiempos de tramitación, porque tengo la impresión que cuando la ministra Janet Jara señala que va a presentar a fines de octubre la reforma previsional, es porque está apostando a que la reforma tributaria va a estar terminada a esa fecha. La reforma tributaria está en la Cámara de Diputados, tiene que subir al Senado. En el Senado yo creo que esa discusión no va a ser tan corta. O sea, habitualmente en el Senado este tipo de reformas más estructurales toman tiempo, se ven más ideas, más discusión, y probablemente no vamos a tener la reforma previsional presentada hasta que esté aprobada la tributaria. O sea, hay un tema técnico ahí que aprovechemos de comentar. Cuando uno presenta un proyecto de ley que tiene gasto, junto con el proyecto tiene que ir lo que se llama el informe financiero. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga? Y ese cómo se paga, si tú lo quieres hacer en base a los recursos que vas a recibir por la reforma tributaria, tenés que tenerla aprobada. O sea, tú no puedes hacer un informe financiero que diga voy a pagarlo con esto que se está discutiendo. O sea, claro, tienes que tenerlo ya que sea ley. Entonces, no me extrañaría que tengamos más retrasos en lo que sea la presentación de la reforma previsional, porque la reforma tributaria dificulta mucho que esté terminada a fines de octubre, ¿no? Sobre todo ahora que está en la discusión de la ley de presupuesto entre medio, que eso también requiere una cantidad de tiempo del Ministerio de Hacienda importante. Probablemente tome un poquitito más, y de pronto que tome un poquitito más, pero que salga una buena reforma no es malo. O sea, nos salimos un poco del tema, pero ya hemos tenido reformas tributarias en el pasado que se espera que recauden cierta cantidad y terminen recaudando harto menos. Y si eso se hace afectando empleo, afectando inversión, afectando que se vuelva a invertir, es una mala idea. Y hay que hacerlo ahí con las gradualidades y con ese tipo de medidas para que eso no afecte. ¿Tú cómo ves los tiempos de la reforma tributaria? Sé que no es tu tema específicamente que vamos a hablar hoy día, pero aprovechemos de... Yo coincido contigo. Es muy difícil que en medio de la discusión del presupuesto, la reforma tributaria es una reforma compleja, no hacer una discusión rápida. No creo que esto esté listo este año, de hecho. Me cuesta pensarlo. Sí, y ahí también mezclando ambas, la PGU con la reforma tributaria, escuchábamos al subsecretario de Previsión Social señalando que en el test de afluencia utilizaron solo factores de ingreso y no de patrimonio, que la ley de PGU habla de ingreso y patrimonio, señalando que no tenían instrumentos confiables para medir patrimonio. Y por otro lado, en la reforma tributaria quieren aplicar un impuesto al patrimonio. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo vas a aplicar un impuesto al patrimonio si estás diciendo que no tienes instrumentos confiables para medirlo? Ahí como que me suena raro. O sea, creo que hay alguna explicación ahí, puede ser error de entendimiento mío, pero ahí hay algo que no suena muy coherente entre un tema y el otro. Bueno, es que efectivamente llegaron a haber 12 países de la OECD que aplicaron este tipo de impuestos al patrimonio en algún momento. De esos 12 actualmente quedan 3 solamente. ¿Por qué? Porque los impuestos al patrimonio en general son impuestos que no recaudan mucho, porque se aplican a los más altos patrimonios, en el fondo un grupo muy chico de personas, no recaudan mucho y tienen justamente altos costos de recaudación. ¿Por qué? Porque hay que determinar el patrimonio, partiendo por eso. Y aparte que el lo capital... cual no es, o sea, por ejemplo, podemos pensar, patrimonio, hay empresas que se listan en bolsa, puede ser fácil, pero hay empresas que no están listadas en bolsa, hay que valorizar una empresa, eso es... Es costoso. Costoso. Es costoso. Sí. Y aparte que, a ver, tú puedes tener obras de arte de artistas mundiales reconocidos colgados en la pared de tu casa y eso no lo va a saber nadie, mientras que las casas están registradas, los autos también. O sea, no todo el patrimonio se registra. O sea, tiene una serie de dificultades para implementarse. Sí, fíjate que a propósito del tema del impuesto al patrimonio que se pone sobre la mesa y volviendo un poquitito al tema de la reforma de pensiones, que es claramente lo que hoy a la gente más le preocupa, yo quería tomarme en algo respecto de impuestos al patrimonio, que tiene que ver con un tema fundamentalmente ideológico. Porque el impuesto al patrimonio generalmente viene desde un determinado sector político que busca recaudar más para repartir. Que básicamente es eso. Fundamentalmente es eso. Entonces, cuando uno se pone también a pensar en la reforma previsional que se quiere poner por delante, y lo conversábamos con Pedro la semana pasada y con la diputada Sandón, que en el debate que hemos tenido en los últimos años,
ha logrado permear, nos hemos visto enfrentados a un debate, yo te diría, netamente ideológico. Es decir, hay un grupo, desde las posiciones del gobierno, que sostiene y piensa, y ha sostenido permanentemente, de que no es lícito, no es legítimo que una empresa privada administre los fondos de los trabajadores y que, entre comillas, lucre con eso. Esa es la principal, entre comillas, molestia que ellos ven y el principal cuestionamiento ético que le ven al proceso. Sin embargo, como ese discurso ha logrado penetrar muy fuerte, ocurrió muy fuerte hasta, lo conversamos con Pedro, hasta los retiros. Los retiros terminó por romper una serie de mitos que se habían instalado, que la plata no estaba, que se la robaban la AFP, etcétera, etcétera. El debate volvió un poquitito nuevamente hacia el centro, al centro, que por lo menos a mí me parece correcto, que es cómo hacemos que la gente tenga mejores pensiones. Que ese es el debate final a la larga. Y que eso también contribuya a darle legitimidad al sistema. Entonces, uno escucha lo que propone el gobierno y lo que está encima de la mesa y da la impresión que una vez más ese sesgo ideológico que existió en el debate vuelve a aparecer en el gobierno y vuelve a aparecer en la propuesta. Ok, ya, las AFP que existan, ok, pero administran el stock. Y el 6% viene, como viene de los empleadores, entonces ese 6% viene de solidaridad. Entonces, ¿tú sientes que el debate se ha convertido quizá en una lucha más bien política que en una instancia quizá más práctica que busque lo que probablemente toda la gente que nos está escuchando, que son mayoritariamente adultos mayores, que tengamos mejores pensiones para ellos? Mira, sin duda, en materia de pensiones es, yo creo, de las materias que por lejos se han hablado más fake news en los debates. Es bastante impresionante, en el fondo, cómo se ha dado el debate de esta reforma que ya llevamos más de 10 años discutiendo, básicamente. Efectivamente hay una especie de paradoja entre en lo que quiere la gente, porque si bien hay bastante desprestigio de la industria, la gente, cuando le preguntan en las encuestas, hay bastante valoración por los principios del ahorro individual. La gente prefiere que sus ahorros sean en su cuenta y que vayan a financiar su propia pensión. Y además poder elegir al administrador. Y poder elegir al administrador. La libertad de elección sí. Está muy asentada. Sí, totalmente. Entonces, hay un principio que es bien importante, esto está bien demostrado en documentos, en papers, que mientras mayor relación haya entre lo que yo aporto y lo que yo voy a retirar después como pensión, el incentivo a cotizar es mayor. ¿Qué significa esto? Que si yo empiezo a desdibujar este vínculo entre lo que yo aporto y lo que yo recibo, hay mayor incentivo a la informalidad. Que yo diría que la informalidad es el gran problema de nuestro sistema de pensiones. Mientras tengamos estos niveles de 30% de informalidad laboral, no vamos a tener buenas pensiones. Ya vamos a hablar de la informalidad porque hay una idea que propuso Soledad que a mí me encanta y que la quiero conversar con ella junto con Pedro Pizarro al regreso de la pausa. Permítame contarle que si tiene un plan, bueno, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa con nosotros. Estamos con Soledad Ormazábal, investigadora de Horizontal. Estamos con Pedro Pizarro esta mañana aquí en Agricultura. La pausa es breve. Ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre, aquí en Agricultura 92.1, los días domingos, 9 de la mañana. Estreno el día lunes a las 21 horas en Agricultura TV. Fíjate, Pedro, y te voy a partir contigo para que también lo conversemos con Soledad. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de la campaña, la última campaña electoral, desde el punto de vista del tema de las pensiones, es algo que quedó dando vuelta, como que nadie lo ha querido tomar, pero me parece que es una muy buena idea en virtud de lo que había dicho Soledad antes de irnos a la pausa, que es el tema de la informalidad laboral, de que existe una masa muy importante de gente que trabaja, que vive con el día a día, que no tiene la posibilidad de cotizar, y saltó sobre la mesa la idea de esto de la cotización a través del IVA. Y es una cosa que, insisto, yo sé que lo he leído, sé que se ha estudiado en España, me parece, que se ha estudiado en China, y que es una idea que ahí quedó dando vuelta, y creo que sería interesante ver cómo eventualmente podría ser, qué ventajas podría tener y cómo podría contribuir a mejorar la pensión. Sí, bueno, efectivamente la informalidad es uno de los factores que te inciden en tener bajas pensiones. En Chile tenemos como un 30% de informalidad, que son personas que tienen ingresos por distintas vías, pero que no cotizan y obviamente que tampoco utilizan las vías voluntarias, que es muy poca la gente que usa las vías voluntarias de cotización. Entonces este tema de cotizar a través del consumo, a través del IVA, la Sole es experta en la propuesta, la conoce muy bien, así que ¿en qué consiste? Si uno tuviera que explicar simplemente en qué consiste esto de cotizar a través del consumo o a través del IVA. Perfecto, mira, es bien simple. La idea detrás de esto es ampliar la base de cotizantes. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que la gente, no toda la gente recibe ingresos, no toda la gente trabaja, no toda la gente que recibe ingresos cotiza, porque hay mucha informalidad, pero sí toda la gente, independiente de estas dos características, consume. Entonces, pensamos que se podría implementar una cotización a través del consumo. Futuristamente, uno podría pensar que en el fondo, cuando uno hace el ejercicio de consumir, una parte va para la pensión, pero eso no existe el día de hoy, la tecnología necesaria para implementarlo. Pero, ¿cómo se puede hacer? En el fondo, destinas un punto de IVA a las cuentas individuales de todos los menores de 65 años, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y qué hace? Incluidos los niños. Lo destinas de tal manera que le llega a todos lo mismo. Esto garantiza que el instrumento sería fuertemente progresivo. Lo que nosotros hemos calculado es que si uno hace este ejercicio de destinar un 1% del IVA a las cuentas individuales, los más pobres recibirían 3 pesos por cada peso de IVA que pagan, mientras que los más ricos recibirían 0,4 pesos por cada peso de IVA que pagan. Entonces, en el fondo, el instrumento, al ser parejo, lo cual lo hace muy simple de administrar, el instrumento, al ser parejo, termina siendo fuertemente progresivo. ¿Y esto es pensando en incrementar un punto el IVA actual o utilizando la misma tasa que tiene el IVA, pero aprovechando de hacer algunos ahorros estatales que nunca están de más porque siempre hay platas que se pueden ahorrar ahí? O sea, idealmente es usar el mismo, no aumentar el IVA, dado que el IVA que tenemos no es particularmente bajo en lo más mínimo. Entonces, yo creo que lo ideal sería hacer reasignaciones y poder, en el fondo, usar un punto del actual IVA con este fin de aumentar la cotización. Si te meto en problemas, me dices, ¿cuánto es un punto de IVA en plata? Me metiste en problemas porque no tengo exacto. Ya, pero debe ser harta plata, o sea, me imagino que si uno ve... Pero es harta plata dividida más o menos, son 10 millones de cuentas individuales, ¿más o menos? Claro, pero la idea sería ampliarlo. Ampliarlo incluso a los niños. Eso es interesante, porque también va de la mano con esta otra propuesta que saltó sobre la mesa, que también es una propuesta interesante en el afán de hacer que las pensiones sean mejores, de la famosa ley de la marraqueta, que involucraba eventualmente que el Estado pusiera, me parece, $1 millón al momento del nacimiento. Y esa costaba, si mal no recuerdo, como $300 millones al año más o menos. Irle claro. Poniendo $1 millón acá. Entonces, si tú tienes las cuentas creadas desde el día 1,
puedes también irle asignando anualmente el equivalente a este 1% del IVA en las cuentas de todas las personas, y con eso vas ahorrando desde ya, y con eso tienes rentabilidad por más tiempo también, porque una persona, no es lo mismo tener $1.000.000 al día 1 por 65 años por delante que tenerlo cuando te quedan 10 o 15 años antes de jubilarte. Exactamente, en el fondo es la propuesta de cotizar a través del consumo con la ley de la marraqueta se complementan muy bien. Se complementan muy bien y de acuerdo más o menos a los cálculos que yo he hecho, un poco cálculos de servilleta, pero más o menos se podría lograr solo por estos dos factores una pensión que equivale a la PGU. Ya, si eso Entonces lo sumamos, sería una PGU más una PGU, sería en el fondo por lo menos 400.000 pesos de pensión para De todo base. de base. De base, y de ahí hacia arriba lo que actualmente se puede o cotizar. sea, con eso llegas a una base equivalente al sueldo mínimo. Sí. Que también es uno de los anhelos que han planteado muchas personas, pero que obviamente que hay que poderlo financiar. Ahora, requiere tiempo, porque ley de marraqueta uno va a ver resultados 65 años 65, después, bueno. desde que se implemente, pero con lo otro, con la cotización a través del consumo, uno ve resultados de inmediato. De inmediato los resultados, pero evidentemente siempre mientras más tiempo Se nota más, claro. esté los recursos en la cuenta de capitalización, en el fondo son más años de interés compuesto, el efecto en las pensiones ¿Qué es mayores. eso de interés compuesto? Ahí me pillaste. El interés compuesto, bueno, es que Que la plata trabaje por ti. Exacto, la plata trabaja por ti porque tú ganas intereses y el año siguiente ganas los intereses sobre los intereses. Ah, perfecto, ya. Okay. Entonces, el aumento es exponencial. Sí, nos ves, Ya. tú nos ves a los gurús de TikTok, Pedro Pizarro, que todo el día te hablan del interés compuesto. Oye, esta idea de la cotización vía consumo se ha intentado hacer en otros lados, yo lo comentaba recién, me parece haberlo leído aquí en España, se planteó en algún momento, creo que en algunos lugares en China también se estaba apuntando a eso. ¿Hay experiencia comparada o digamos ya realizado o todavía todo esto está en el marco de la teoría? Mira, yo tengo entendido que hasta ahora está todo en el marco de la teoría. No existe como una experiencia implementada de esto. Pero es sin duda una alternativa innovadora, interesante, que tiene el potencial de aumentar las pensiones considerablemente. Yo creo que no puede quedar de lado el analizarlo como propuesta. Sí, claro. Mencionabas en la propuesta que esto iría a todos los menores de 65 años. Así es. ¿Por algún motivo en especial? Porque en el fondo, si tú incorporas a todos, puedes tener mayores de 65 que no se hayan pensionado aún, o algunos que les podría generar como un recálculo en la pensión actual que tengan si tú le inyectases más recursos, o eso sería muy poco notorio a nivel de monto de incremento. Claro, es poco para la pensión. Pensando que además tenemos otra vía de apoyo a los pensionados, que es la transferencia directa ya directamente a su pensión, que es la PGU. Ya, perfecto. Entonces, o cualquier otro instrumento que se cree por sobre la PGU o la ampliación de la misma. En el fondo, la transferencia directa a la pensión de quienes están jubilados y a la cuenta de capitalización de quienes todavía no están jubilados. Perfecto. Y también señalabas que esto sería uniforme, o sea, todo el mundo la misma cantidad de plata. De pronto también te dejo Claro. ahí como propuesta sobre la mesa, darle un poco más a las mujeres que a los hombres en esta distribución de IVA, porque con eso también vamos haciéndonos cargo de la brecha, y la brecha no la vamos a eliminar con una sola medida. Tenemos que ir de a poco. Hablábamos en el primer bloque de pronto una PGU diferenciada para hombres y mujeres sobre el monto de la línea de la pobreza. Aquí también de repente podríamos hacer una distribución de un poco más para las mujeres que hombres cuando vamos distribuyendo el IVA. Y esto no sería tan complejo de implementar, porque, a ver, cuánto cotiza el IVA, cuánto recauda el IVA, lo vamos a ver todos los años. Esa plata, tesorería podría tranquilamente irla depositando en las cuentas individuales de cada uno, y todo ese dato a nivel administrativo existe. O sea, la implementación no es tan complicada. Es bastante simple, de hecho, es una solución muy simple y con un gran potencial. Y bueno, como tú bien decías, la posibilidad de incorporar una diferenciación por género es bien interesante, porque permite ir cerrando esta brecha que en el fondo va a existir siempre, dado que las mujeres
vivimos más que los hombres. Sí, viven más y se pueden pensionar desde antes. Y nos podemos pensionar desde antes. Eso podría cambiar también, pero eso es más complicado políticamente en la discusión. O sea, yo creo que ahí va incentivo y no como cambio del número en la ley. Eso es más difícil, creo yo, a nivel político. Sí, es mucho más difícil. Los países desarrollados, hay varios que lo han hecho. En general esto se anuncia con plazos de 15 años. Son las formas, en el fondo, de lograr pasar este tipo de modificaciones sin tanto impacto en quienes están próximos a jubilarse. Pero sí, sin duda son de los cambios que, si bien son necesarios, son duros y es difícil de implementar. Es difícil de implementar, efectivamente. Bueno, hemos hablado de informalidad, que es uno de los factores de pensiones más bajas. Hemos hablado de que hay que inyectar más recursos y con una idea novedosa y muy interesante para implementar y simple implementar, como el tema de la cotización a través de un punto del IVA. Hay otros factores que ya son conocidos por los cuales tenemos pensiones más bajas. Tenemos el tema de las lagunas previsionales y en la reforma que estábamos impulsando en el gobierno del presidente Piñera había un seguro para las lagunas previsionales. ¿Eso debiese seguirse insistiendo para que se implemente? Que esto se financiaba, recuerdo, con las platas que estaban en el seguro de cesantía y te permitía seguir cotizando. O sea, yo creo que es importante mantener cotizaciones aunque uno no esté trabajando. De todas maneras, eso es el seguro de laguna, es de todas maneras un avance. Es sorprendente que no se haya aprobado ya, porque es de todas maneras una política que va en la dirección correcta, que no debiera tener a nadie contrario. O sea. Sí. Yo les propongo que lo conversemos a la vuelta porque tengo un par de dudas respecto de eventualmente cómo podría implementarse ese seguro, que me imagino para la gente muy importante, pensando, reitero, que es claramente una de las razones por las cuales las pensiones en Chile son tan bajas. Déjame contarle algo muy importante. Si tiene un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con Soledad Ormazábal, investigadora de Horizontal. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro. Ya estamos de vuelta. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de regreso aquí en Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre en Agricultura 92.1. Hoy domingo, no se les olvide, mañana a las 9 de la noche este programa a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos con Soledad Ormazábal, investigadora de Horizontal. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Había quedado pendiente este tema de la laguna y este seguro que estaba sobre la mesa. Yo inocentemente pregunté, bueno, ¿cómo se implementaría algo así? ¿Cómo funcionaría? Bueno, recordemos un poco de qué se trata el seguro de lagunas previsionales que está contemplado en el proyecto presentado durante el gobierno del presidente Piñera y que está aún en el Senado. Cuando una persona queda cesante, recibe prestaciones desde la AFC, prestaciones que duran determinada cantidad de meses y un monto que va decreciendo. La idea es de que durante esos mismos meses, la persona, sin disminuir el monto que recibe por cesantía, también desde ahí vayan recursos para seguir haciendo cotizaciones en su AFP durante todos los meses que esté cesante. Ahí uno de los puntos que había en discusión era si estos recursos se sacaban de la cuenta individual de cesantía cada uno o de la cuenta solidaria, que la verdad que podría ser cualquiera de las dos alternativas. Hay que analizar cuál es más razonable, cuál es más justa, pero tiene la gracia de que permite tener más meses cotizados y eso va a incidir en una mayor pensión el día de mañana. Yo creo solo que esto debiese estar en una reforma de pensiones, si es que el gobierno quiere presentar una reforma nueva, era una idea que no generaba mayor discusión, o sea, era más bien de consenso. Sin duda, todos sabemos las lagunas son de los grandes problemas para tener mejores pensiones y cotizar durante el periodo de desempleo, bueno,
es bastante evidente, teniendo la herramienta para hacerlo y de una manera simple y directa, sin duda un gran avance. Sí. Vamos a la reforma que quiere presentar el gobierno, que aún no la conocemos. Yo creo que nos vamos a demorar un poco más en conocerla, pero hay cosas que se han dicho ahí. Yo creo que la discusión en algunos puntos no va a estar. Yo creo de que todos coincidimos en que hay que cotizar más. O sea, creo que es un punto que sabemos. Hemos hablado de 6 puntos de cotización. Si bien hay poca discusión sobre eso, creo que también sería bueno ver el número, porque esos 6 puntos de cotización los teníamos pensados cuando no teníamos PGU. Hay que ver también el impacto de PGU y esta nueva cotización en cuánto te puede incidir en las pensiones futuras, y que esto lo pague el empleador. Yo creo que también hay poca discusión, con gradualidad, porque la idea es no afectar la contratación y el empleo con este aumento de cotización. Hasta ahí creo que coincidimos. Ahora, Claro. ¿qué hacemos con estos 6 puntos? El dolor de Los 6 cabeza de puntos. tanto tiempo. A las cuentas individuales, solidaridad, un mix. ¿Qué debiéramos hacer con estos 6 puntos, considerando la realidad actual en que ya tenemos una PGU que se quiere seguir reforzando? Mira, yo considero que lo ideal, si tú me preguntas desde una perspectiva económica, lo ideal es destinar íntegramente los 6 puntos a ahorro individual. ¿Por qué? Porque, como decía antes, mientras mayor es la relación entre lo que yo aporto y lo que yo recibo, el desincentivo a cotizar es menor. Y en el fondo lo que nosotros más necesitamos es que la gente cotice y no desincentivar esa cotización. Por lo tanto, sin duda, la mejor de las alternativas es destinarlo todo a capitalización, es decir, a cuentas de ahorro individuales. Hay un documento muy interesante porque justamente lo presentó el ministro Mario Marcel, pero cuando no era ministro, cuando era presidente del Banco Central. Un documento que analiza cuál es el mejor destino para la cotización adicional. Y en ese documento se señala, de hecho, que el impacto macroeconómico es positivo con capitalización individual, es muy negativo en todas las variables que analizan con un esquema de reparto y en el fondo cotización intergeneracional, eso depende mucho de cómo se diseñe, si es que en el fondo hay el impacto sobre las variables macroeconómicas es positivo o negativo. Un interesante documento, sería vamos a buscarlo ahí para ver en detalle. Y aparte que el ministro Marcel es de las personas del gobierno que mantiene sus opiniones antes y después de haber llegado al gobierno. Sí, Así que, ahora, pero el problema que supone este debate es que nuevamente vamos a caer en lo que te comentaba hace un rato, en el debate ideológico. Porque a la larga se asume. El otro día, en Sin Filtros, el exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, dijo una cosa que quedó dando vuelta. Y es que decía, mira, yo no me opongo a que el stock lo mantengan y lo sigan administrando los privados. De hecho, no tengo problema en que además aparezcan otros competidores, que no haya problema con eso. Pero me dice, pero el 6% adicional viene desde el empleador. Entonces, si viene desde el empleador, ¿por qué tiene que ir a las cuentas individuales? ¿Por qué no puedo utilizarlo yo en un fondo solidario? Entonces, claro, uno podrá estar de acuerdo o no con esa apreciación, pero uno ve de inmediato, escuchando lo que ha sido el debate y escuchando al exministro Andrade, uno llega a la conclusión de que el problema es que va a estar precisamente en una matriz ideológica, no en una matriz práctica. Totalmente. Además, mira, yo creo que el nuevo aporte lo tiene que hacer el empleador. Pero es muy importante que la gente sepa que el aporte, aunque lo haga el empleador, es del trabajador. y probablemente Es del trabajador, va a impactar en y sueldo probablemente, igual. o sea, lo que se ha mostrado es que en el fondo esto termina impactando en los salarios. Entonces, señora, señor, esto, aunque lo pague su empleador, está saliendo de su salario en cierta manera. Entonces, es propiedad de cada trabajador. Es algo que sería súper importante que la gente lo tuviera claro. O sea, uno entiende que ese 6% en estrictísimo rigor surge de la relación laboral que existe. O sea, en el fondo la cotización previsional
nace a partir de la relación laboral existente. Entonces uno dice, bueno, yo estoy poniéndome los zapatos de Andrade. Entonces la diferenciación que él hace, la hace en virtud de, se supone, la relación laboral te genera un sueldo, ese 10%, ese 10% se va a la cuenta individual, no tengo problema. Pero el 6% adicional, como lo paga el empleador, entonces es un ente distinto. Entonces yo puedo hacer con esa plata lo que quiero. Entonces, a lo que voy, esto va a generar un debate dogmático, un debate ideológico, y yo no sé si eso a la gente a la larga le va a hacer sentido, pensando en que la urgencia es tener una reforma ya. Sí. Y esto seguramente lo va a dilatar más todavía. Sí, bueno, esa es la discusión que ya la conocemos del destino. El tema de que se traspasa sueldo este 6%, bueno, no va a ser en todos los casos igual. O sea, probablemente en algunos casos el empleador va a asumir parte de ese mayor costo, en otros casos cuando la persona vaya a negociar su siguiente aumento de sueldo van a decir, sí, ya no van a ser 10 puntos, van a ser 8 porque los otros estoy compensando en parte la nueva cotización o con los contratos nuevos. En Chile los contratos de trabajo en promedio duran como un año, entonces algún tipo de ajuste hay ahí. Ahora, pero no nos quedemos solamente en esta discusión que sabemos que es de las más peliagudas que vamos a tener durante la discusión del tema previsional, pero hay otras cosas que se han anunciado, que ahí me gustaría saber tu opinión experta. Uno, se ha anunciado que se quiere eliminar lo que son las formas de pensión en retiro programado y llevar a todo el mundo a una pensión en renta vitalicia con la compañía de seguro. A mí personalmente eliminar opciones creo que atenta contra la libertad. Creo que tú tienes que mejorar opciones y no ir eliminando una u otra porque tú creas que es mejor una u otra para las personas. ¿Cómo ves tú esto de llevar a todo el mundo a una sola forma de pensión? Yo creo, mira, desde una perspectiva de seguridad social, yo creo que la renta vitalicia es superior al retiro programado, porque cubre el riesgo de longevidad. Es decir, si tú en el retiro programado tienes el riesgo de sobrevivir a tus fondos, en el fondo vivir más tiempo de lo que ahorraste. Y eso en la renta vitalicia está garantizado, cubre además de inflación, que todos sabemos está siendo un problema actualmente. La renta vitalicia se paga en UF. En ese sentido, cubre más riesgos. Uh-huh. Dado eso, es preferible. Sin embargo, hay razones para una persona puede legítimamente preferir y que para ella sea más conveniente el retiro programado. Por ejemplo, una persona que está enferma, no terminal, pero enferma. Probablemente esa persona tiene todo el sentido que tome un retiro programado. Y bueno, como tú dices, quitar la opción, no sé si parece lo más adecuado. Quizá es, de alguna manera, incentivar a la gente mediante información, por ejemplo, diciendo lo que yo te acabo de decir. Por ejemplo, estás cubierto del riesgo de la inflación, estás cubierto de un montón de riesgos, vaya por su renta vitalicia. Pero claro, aprovechemos de recordar ahí. Cuando una persona se pensiona tiene dos grandes modalidades. Lo que es renta vitalicia, que te paga un monto fijo de por vida. Es una línea en UF. Y retiro programado, que tú vas sacando de tu propia plata que está en la administradora, que habitualmente, siempre parte en un monto más alto que la renta vitalicia, pero llega un momento en que llega a lo mismo y luego va decayendo hasta llegar a cero, que es cuando se te acabó la plata. Entonces, claro, muchas personas probablemente cuando ven la opción dicen, recibo más plata ahora. Y lo otro, bueno, va a pasar después y veremos después lo que ocurre. Y hay muchas razones por las cuales una persona puede optar. De hecho, en Chile la mayor cantidad de las personas hoy día se pensionan por retiro programado y no por renta vitalicia. La renta vitalicia, no recuerdo bien los porcentajes, pero la gran mayoría va por retiro programado porque es más plata en un comienzo. Entonces ahí concuerdo, a nivel de seguridad social es mejor tener una línea porque uno nunca sabe cuántos años va a vivir para adelante. Pero mejoremos el instrumento, hagamos que la persona tome las opciones, pero este tema de eliminar opciones a mí como que no me... Pero entiendo el punto de claro, te cubre además. Y falta información y falta entenderlo, ¿sabes? Y por eso es la idea tratar de explicarlo mejor este tema. A propósito de este tema de sobrevivir a tus fondos, hay una cosa que también estaba dando vuelta, se fue propuesto me parece esta semana en el Congreso, que es una vieja historia, la historia de la famosa tabla de mortalidad, que hoy la semana se volvió a proponer la reducción de la tabla de mortalidad y fijarla a los 85 años, y nuevamente aparece la idea de un seguro posterior, un seguro de longevidad. ¿Eso también podría contribuir a mejorar las pensiones? ¿Ese simple cálculo ayudaría a mejorar las pensiones? Sin duda,
O sea, sin duda, si yo... Mira, truncar las tablas de mortalidad, en el fondo cortarlas antes de lo que son, ¿sí? No es una buena idea así simplemente. ¿Por qué no es una buena idea? Porque ¿qué pasa si yo vivo más? O sea, ¿quién va a pagar mi pensión? Bueno, pero combinarla con un seguro de longevidad, pues evidentemente resulta en pensiones que podrían aumentar. Bueno, dependiendo también del cargo de quién es ese seguro. Efectivamente. Bueno, es que a ver, la tabla de mortalidad es un instrumento. Es como pensar que si tú rompes el termómetro se acabó la fiebre. O sea, la tabla de mortalidad te indica cuántos años están viviendo las personas y la probabilidad de llegar a una se hace el cálculo en virtud de... Efectivamente. Entonces, cuando tú lo truncas, lo puedes hacer. Y efectivamente, si tú lo truncas, la pensión es más alta, porque la plata la estás ocupando en una cantidad de años que son 20 años, 20 y tantos años, lo que tú quieras, en el monto que tú quieras truncarlo. Pero tal como dices tú, Soledad, ¿quién paga? ¿Quién paga si la persona vive más allá que eso? De ahí las opciones, creo yo, son: uno, que lo pague el Estado, o dos, que lo paguen el sistema a través de parte de la cotización de las personas, a través de un seguro o directamente. Para las personas que viven más años. Pero alguien tiene que hacerse cargo. O sea, no es gratis este aumento de pensión que tú haces truncando las tablas. Sí, yo no sé, bueno, se me acaba de ocurrir, no sé qué porcentaje de la población hoy día vive sobre los 85 años. Yo creo que no debe ser probablemente mucha gente. No debe ser mucha gente. Me pillaste a mí al menos. Sí, a mí yo tampoco sé qué porcentaje de la población vive más, pero no es irrelevante. Eso es importante. Ahora, no es irrelevante femenino. Además. Ese es un elemento que hay que y no es irrelevante, no es poca gente. Contrario a lo que se cree, hay mucha gente en la cuarta edad en Chile. Y va a haber más. Eso ya están todas las proyecciones de los organismos internacionales, de nuestro INE. Todos dicen de aquí lo único que queda por delante es aumentar la cantidad de adultos mayores y adultos en la cuarta edad también. Lo planteó básicamente por el tema de la esperanza de vida nacer. Hoy día están 80 en hombres, sí. 82 en mujeres. Sí, claro. Bueno, vamos pero todos para allá. Lo que importa en pensiones, ojo, es la esperanza de vida a la edad en que te pensionas. A los 65 años. Que no es la misma. Que no es la misma. Que no es la misma. Es mayor. Sí. Vamos todos para allá. Vamos a llegar tú y yo antes, la Sole mucho después, pero todos vamos a llegar para allá en algún momento. Exactamente. Así que eso es... Lo que sí les digo que entre las idas y vueltas tenemos que irnos. Porque ya cumplimos con nuestro horario. Así que yo quiero agradecerte muchísimo, Soledad, porque yo creo que ha sido muy interesante ir conversando respecto de este panorama de las pensiones, que es un tema que de repente es un poquitito árido, pero que en esta conversación creo que ha sido bastante más simple, más sencillo de comprender y entender para mucha gente. Así que gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Un millón de gracias. Don Pedro. No, gracias, Soledad, por acompañarnos. Tratamos de explicar en simple cosas que no son tan simples, pero es bueno, sobre todo en el debate que tenemos hoy, que las personas vayan sabiendo qué implicancias tiene que sea solidario, que sea individual, que sea renta vitalicia, que sea retiro programado y todo tipo de materias que hemos tratado ahora y en programas anteriores. Así que tengan un buen fin de semana, cuídense y nos estamos viendo la semana que viene. Y sáquese la camiseta azul. Que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.